cómo se componen estas matrículas en algunos países aliados, ¿sí? Por ejemplo, vemos Brasil, México, Argentina, Colombia, España y Chile. Estas son cifras del 2019 y 2023 de acuerdo a cada uno de sus ministerios de educación. Colombia en el 2023 creció su población el 0,4%, mientras que otros países crecen más, ¿sí? Por ejemplo, Brasil, que crece casi un 5% y México casi un 4%, van creciendo en lo que es la categoría de educación superior. Sí vemos también, y es otro indicador que nos ayuda a entender como la estructura de ese país en materia de educación superior. Brasil, el pregrado de Brasil compone el 84%, ¿sí? Y España lo compone el 78%, mientras que México, Argentina, Colombia y Chile supera esta proporción más del 90%, ¿sí? En donde estos países pues están muy arraigados también por un tema de cobertura de educación y también de tecnología. ¿Qué retos importantes se tienen para estos aspectos estructurales en materia de educación superior también en la región? Y es que tenemos que combatir la cobertura, ¿sí? Llegar a esas zonas rurales y comunidades vulnerables, la poca financiación en este sector, tanto en lo público como en el privado, fortalecimiento de la tecnología y lo digital, y la pertinencia educativa y empleabilidad, asegurando una oferta alineada al mercado laboral. Vemos acá al lado derecho, que también es otro indicador importante, la participación de la modalidad virtual y a distancia en los diferentes países. ¿Sí? En Latinoamérica compone el 16% de toda la educación. Pero si vemos, Brasil ya está llegando a la mitad de su población que ya está matriculada en virtualidad y a distancia. Colombia es el segundo país en la región en donde tiene mayor participación esta modalidad, llegando al 30% a corte del 2023, seguido de México con un 22%. Pasamos acá a unas perspectivas demográficas también en la región. Vemos actualmente la pirámide poblacional. ¿Cómo se compone la pirámide poblacional actualmente 2025, que son los colores azul oscuro? ¿Cómo estaba en el 2005, que es esta franja en la que ya se perdió? ¿Y cómo será en los próximos años esta pirámide poblacional del 2045? Esta es la composición de Colombia. El 27% son los jóvenes, pero si vemos o si nos comparamos con América del Sur, en su conjunto, ¿sí? América del Sur cuenta en este mismo rango etario del 28%. ¿Sí? Son un poco más jóvenes, un tris más jóvenes esa composición América del Sur que Colombia. Y si vemos, por ejemplo, otro lado, como es Estados Unidos o el comportamiento que tiene Estados Unidos en su demografía, pues sí es muy diferente porque ellos sí son ya han perdido parte de los jóvenes y de los niños, también por un tema de nacimientos a nivel local. Actualmente la población de Colombia en el 2025 está sobre los 53 millones de colombianos, ¿sí? Subió y subirá en el 2035 el 5,4% de este número. En la población mundial tenemos casi los 8.300 millones de personas y se espera que en el 2035 se eleve el 8,2%. Este 8,2% está muy influenciado no, principalmente por África, que sí crece en sus nacimientos comparado con la mayoría de los países que no está tan acelerado ese comportamiento. Traemos acá la esperanza de vida. La esperanza de vida refleja pues, la mortalidad de una población. Actualmente Colombia lo tiene en 78 años. ¿Sí? Las mujeres viven más, 80 años, a los 80 años, y los hombres en promedio llegamos a los 74 años. ¿Sí? Países como Chile, Costa Rica y Puerto Rico pues tienen una esperanza de vida mayor actualmente. Nacimientos por mujer, ya tenemos un indicador de nacimientos por mujer de 1,6 hijos, ¿sí? O países como Haití, Bolivia y Paraguay es de los que tienen un indicador mayor en cuanto a nacimientos.
Y también traemos una tasa de reemplazo poblacional que en promedio debe ser 2,1% para que se mantenga la población, ¿sí? Colombia alcanza ese 2,1%, está incluido, pero según las estadísticas, ¿sí? Indica que en el 2040 o 2050 el crecimiento demográfico se detendrá, ya no crecerá, ¿sí? Y a partir del 2060, pues la población comienza a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Por pues, los hogares ya no ven viable tener hijos por un tema financiero, por un tema social también y un tema emocional. Traemos acá también el sistema educativo colombiano, ¿sí? Vamos a ver también muchas cifras, muchos números, pero es para entender también cómo se compone el sistema educativo colombiano en todos sus niveles, partiendo desde la básica primaria hasta la educación superior. Si vemos la básica primaria, desde el 2019 al 2023 va decreciendo levemente, ¿sí? Llegando a 4.200 niños, 4,2 millones de niños en el 2019 y ya llevamos a casi 4 millones en el 2023. Si vemos la población de este rango etario de 6 a 10 en el 2025, a hoy ya tenemos menos de los 4 millones, ¿sí? Que deben estar acá en este nivel. Y para el 2026 ya comienza a caer. Esto pues trae también consecuencias también para la categoría de educación superior, principalmente para nosotros en la modalidad presencial, en donde nuestro público objetivo son los jóvenes, los recién salidos del colegio. Y para otras universidades que su principal nicho son estos chicos, ¿sí? Si vemos el ingreso de educación superior, y ahorita vamos ya a entrar en materia ya a lo que es educación superior, pues también va creciendo eh, cada año, principalmente por la cobertura de la modalidad virtual. Traemos indicadores como la cobertura de Internet, que es interesante también y es un factor principal para nosotros, que el 85% de nuestra comunidad es virtual. La cobertura de Internet fija en el país está en un 60% de cobertura y la móvil en un 94,6%, y esto dependiendo de cada tecnología, ya sea 3G o hasta 5G en los diferentes municipios. Vemos acá como la tasa de tránsito inmediata, sí, que la tasa de tránsito inmediata son todos esos chicos que se gradúan del grado 11, 12 o 13 en algunos casos, pasan inmediatamente al siguiente año a estudiar educación superior, ya sea técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios. En el 2024, según registro del Ministerio de Educación, pasó del 43 al 45, 46%. Y la tasa de cobertura de educación superior pasó del 55 al 57% en el 2024. Esta tasa de cobertura son los jóvenes de entre 17 y 21 años matriculados en programas de pregrado de educación superior sobre la totalidad de esta misma población. Así se saca la tasa de cobertura de educación superior. La meta para el gobierno para el 2026 es llegar al 62%. Si vemos la tasa de cobertura en Bogotá es mucho más amplia, 147, ¿sí? Versus 57% de la nacional, y esto es porque muchas personas, muchos jóvenes llegan acá a Bogotá a estudiar, y por eso es que la tasa crece más del 100%. Y la tasa de tránsito inmediata también es más elevada en Bogotá, llegando casi al 54%. Ahora entramos ya al mercado de educación superior, a la categoría de educación superior, y ver los principales indicadores de este nivel, ¿sí? A nivel total de toda la comunidad activa de educación superior en el país, en el 2024 ya supera los 2,5 millones de estudiantes activos en las diferentes universidades públicas y privadas. Creció el 4,8%. Y si vemos también los nuevos que ingresan a la educación superior, entre comillas los primíparos, ¿sí? Ya pasamos el umbral de 1 millón. Tenemos ya 1,058,000 estudiantes nuevos que ingresan a educación superior. Este segmento de nuevos crece el 8,8%, más de 85,700 matrículas adicionales versus el 2024.
Estas son cifras del SNIES, del Ministerio de Educación, las últimas que sacó a julio de este año. Si lo vemos por sectores, ¿sí? Me voy a detener un poco en el segmento de los nuevos. Lo público crece mucho más que el privado, ¿sí? Lo público, las universidades públicas crecen el 13,8, lo privado crece el 3,8, el público crece principalmente por la presencialidad y presencialidad en nivel universitario, ¿sí? Lo privado, lo privado crece principalmente por la virtualidad y el nivel posgradual. ¿Sí? Si lo vemos también a estos indicadores generales por el nivel académico, el pregrado general, abarcando solamente todo el pregrado, crece el 7,8, ¿sí? En el 2024, que son las últimas cifras, y posgrados crece el doble, casi más del doble, a doble dígito, sigue teniendo esa senda de crecimiento este nivel, y eso es uno de los segmentos de mayores oportunidades, más de 24.400 matrículas adicionales en función del 2023. Y si lo vemos ahora por modalidad, ¿sí? En nuevos, la modalidad presencial crece el 6,1, pero esta modalidad presencial está muy enfocada por el sector público, y ya vamos a ver un poco, y es también por las políticas públicas del gobierno nacional con su política de gratuidad, ¿sí? 6,1% crece presencialidad, la virtualidad sigue creciendo, 14,5% llegan nuevos estudiantes, y la hibridad, que es una nueva modalidad que está saliendo a flote y con crecimientos, crece 147%, ya está llegando a las 6.000 matrículas nuevas en el 2024, y esta hibridad cuenta con modalidad presencial y virtualidad, ¿sí? Que mucho de lo que hemos analizado es que muchas universidades con programas presenciales están migrando a la hibridad. Si vemos acá entonces, ahora el mercado de totales, ya por universidades, vemos las principales universidades que cuentan con el mayor share, ¿sí? Con la mayor participación. Si vemos en el primer lugar, el 16,5% del SENA se lleva el primer lugar de esta participación del mercado de educación superior de población total, seguida de la UNAD, seguida Uniminuto, seguida de la CUN, seguida de la Universidad Nacional, y acá está el Poli. Sí, el Poli es la, la sexta universidad más grande del país en función de matrículas, ¿sí? La tercera en el sector privado. Acá recogemos las 14 universidades. Estas 14 universidades cuentan con el 44% del share o de la participación de toda la educación superior, que lo que vimos anteriormente es del 2,5 millones de personas. Estas 14 contemplan el 44%. Y si vemos cómo ha sido la evolución del sector, tanto de lo público como lo privado, vemos desde el 2016 cómo ha venido creciendo esa participación en el sector público, ¿sí? Por esas políticas públicas adoptadas desde el gobierno anterior y principalmente y más fuerte en este gobierno. Ya tenemos una diferencia de 12 puntos porcentuales de diferencia entre sectores. Ahora vemos la población nueva, ¿sí? Lo nuevo que llega a cada una de las universidades. Este fue como el comportamiento en los últimos años, en donde el Poli, según cifras del SNIES, creció el 1%, más de 232 matrículas en el 2024. Otras universidades como la UNAD, que es pública, es abierta y a distancia, y es virtual, creció el 18,2%, ¿sí? La CUN creció casi el 28%. Uniminuto en este último año, en 2024, tuvo un decrecimiento del 8%, y otras universidades también, en su mayoría virtuales, ¿sí? Principalmente han crecido, ¿sí? Como lo es la Ibero, Asturias, UNIR, han crecido también por la modalidad virtual, principalmente los posgrados. Este ha sido el comportamiento también de los nuevos por sectores. Crece que el segmento de nuevos crece el 8,8%, más de 1 millón de matriculados, ¿no? Matriculados nuevos, y crece pues más el sector público, como lo vimos ahorita.
¿Qué universidades son las que aportan este crecimiento en lo público? Es la UNAD, la IU de Barranquilla, el Tecnológico de Antioquia, la Escuela de Educación Policial y el SENA, que aportaron el 44% de ese crecimiento. Otra cosa que tenemos que tener presente es la modalidad, cómo ha transcurrido la modalidad en la categoría. Si vemos arriba en el segmento nuevos, en el 2011, la modalidad presencial llevaba el 86%. Ya en el 2024 ya llega al 56%. Y si vemos la virtualidad, crece cada año, llegando a 37% la virtualidad de los nuevos que ingresan a educación superior. Posiblemente en el 2027, en el 2026, perdón, ya posiblemente la modalidad virtual supere a la virtualidad en nuevos, ¿sí? Mientras que en totales, teniendo presente toda la comunidad que arrastra semestre a semestre, pues no se ve tan impactada, aún tiene la presencialidad tiene el 70% y la virtualidad casi el 23%. Continuamos acá con la tasa de deserción anualizada del mercado, ¿sí? En donde traemos por cada uno de los segmentos virtual y presencial algunas universidades de referencia. Si vemos el Poli, ha tenido una tasa de deserción anualizada cada semestre entre el 13 y el 16%, está más abajo del mercado, ¿sí? El mercado la tiene en un 20%. Hay universidades con una tasa de deserción muy alta, como en este caso vemos Área Andina y también la CUN. Unas más bajas como la UNAD y también Uniminuto, que mantiene una tasa de deserción en virtualidad que este segmento es donde tienen las tasas de deserción más altas que a comparada con presencialidad. Si vemos Bogotá el Poli lleva una tasa de deserción anualizada entre el 11 y el 10%, también menos del mercado. El mercado la tiene en 13%. Sí, otras universidades como Ariandina la tiene por encima del mercado y Santo Tomás y Uniminuto también por debajo del mercado esta tasa anualizada de deserción. Y ya para finalizar, Medellín sí es muy variable, en cada semestre el mercado cuenta con una tasa de deserción sobre los 13%, entre los 13 y 8%, dependiendo cada semestre. El Poli está sobre esa misma tasa del mercado. Por debajo encontramos universidades como Luis Amigó y también Uniminuto. Traemos también, queremos compartir el estudio de salud de marca que realizamos cada año, ¿sí? En donde lo realizamos con un aliado que es Ipsos y podemos ver ese posicionamiento de marca que tiene la institución. Traemos unos indicadores de conocimiento que es el top of mind, que es el más ácido del estudio, que es a la primera impresión que universidad se le viene primero a la cabeza, y pasamos del 2023 del 1% al 2024 al 3%. ¿Sí? Hemos subido en ese top of mind con una muestra en el 2024 de 600 personas que participaron en el estudio. Si ya vemos en el conocimiento espontáneo, también hemos crecido pasando del 6% a un 9%. Este conocimiento espontáneo es, aparte de esa respuesta que nos dan de la más ácida, de la primera universidad que se le viene a la mente, ¿cuáles otras se le viene a la recuerdo? En ese llevamos el 9%. Y ya cuando les mostramos el logo, el nombre de la universidad, del Politécnico Gran Colombiano, ya es mucho más ese conocimiento. Llegamos al 93% el año pasado, el 93% superando el 2023. Actualmente estamos en el desarrollo también de este estudio de salud de marca del 2025. Está en campo para ver los resultados de este nuevo año. Eh, para poder tener un conocimiento mayor, tenemos que esforzarnos mucho en el conocimiento espontáneo, poder que no solamente en ciudades principales, sino también en regiones, ¿sí? En esos municipios apartados nos conozcan, sepan que el Politécnico Gran Colombiano ofrece programas académicos, tanto de pregrado como posgrado y de educación continua. Al conocerlo ya nos tendrían en cuenta como consideración, ¿sí?
Y ya pasamos ya como al deseo de marca, como al resultado final de este poder de marca que nos ofrece la metodología, y estamos por debajo de la UNAT, ¿sí? Con un 12.4% el índice versus el 2023 que fue el 10.3%. Hemos crecido 2 puntos porcentuales en el deseo de marca comparado con el set competitivo que hizo parte de este estudio, ¿sí? ¿Qué hace parte de ese deseo? Es el desempeño de la universidad y también la emoción con el que conecta la universidad con las personas. Con esos dos componentes es que se llega a este deseo de marca en donde estamos bien posicionados, pero también hay un equity efectivo. Hay efectos que pueden jugar a favor o en contra algunas universidades, ¿sí? Ya sea por precio, ya sea por la oferta, ya sea por el acceso, por lo difícil que sea la información de proveer. Eso en algunas universidades le resta, a otras le suma. Sí, la categoría está enmarcada también por un tema de precios, sí, la diversidad también de portafolios, sacar nuevos programas ayuda a crecer, a tener crecimiento en la universidad y también mayor acceso no solamente en ciudades principales, sino en regiones, en otras ciudades. Listo, John, gracias. Ahora vamos a hacer una revisión rápida de los precios por instituciones de educación superior, ¿sí? ¿Qué precios se están ofertando en las tres modalidades, virtual, Bogotá y Medellín? Y vamos a empezar con la virtualidad. Y es que en el 2025 el Poli ofrece un costo de primer semestre un 21% menor que el promedio de mercado de pregrados virtuales. Eso la considera una de las opciones más accesibles de educación superior, como podemos ver donde está aquí el Poli, su precio promedio de inicio de semestre es de 1,9 millones de pesos a la hora de hablar de virtualidad, ¿listo? Y de los pregrados. Y en posgrados también es una opción muy competitiva, aunque en este caso sí tenemos algunos competidores más bajos, como es la Ibero, la UNIR o incluso muy cercanos como la Santoto, que tienen una salud de marca muy importante, ¿vale? Eso para la virtualidad. En cuanto a Bogotá, recordemos que Bogotá ya cambia totalmente el sector porque el Poli ya se encuentra consolidado como una de las universidades con una buena infraestructura, como una universidad consolidada también por su calidad académica y le permite tener unos precios mucho más alineados con este valor. Es decir, hay universidades mucho más accesibles como la CUN, la Republicana, la San José, que brindan amplias facilidades financieras, pero que no cuentan con todo ese músculo académico que cuenta el Poli. Entonces el Poli se posiciona como Ariandina, Piloto y la Conrad dentro de ese set competitivo. Y en cuanto a posgrados, el Poli sigue siendo una opción muy competitiva en temas de precios, ya que otras universidades del mismo sector, como es Ariandina, como lo es la Unicompensar, como la Central, la Libre, cuentan con posgrados mucho más caros. Entonces, en presencialidad, el Poli es competitivo, es intermedio en sus precios de pregrado y en posgrado es muy competitivo en cuanto a sus precios. ¿Listo? Y en Medellín hay una particularidad, es que el mercado de Medellín está lleno de universidades públicas. El Poli es una de las pocas universidades privadas en Medellín que trae más de 1.000 estudiantes anuales. Por lo tanto, vemos que el Poli, una de sus ventajas también es el precio, porque si ven, el Poli es la universidad privada con mejores costos de ingreso en esta ciudad, sobre todo por encima de Americana, Escolme, que son las privadas. Por ejemplo, estas que están por debajo, como Jame y Sasa, Tecnológico de Antioquia y Envigado, son públicas. Entonces, eso a tener en cuenta. Si seguimos analizando el mercado de educación superior y pasamos a los graduados, aquí vamos a empezar a ver algunas gráficas de cómo es la evolución de los graduados tanto para Bogotá, Medellín y virtual a nivel nacional. Empezando por Bogotá, vemos cómo Bogotá ha tenido una leve caída desde el 2021, el cual fue su pico de graduados para los pregrados, mientras que en posgrado se ha mantenido. Y quiero que se den cuenta la magnitud, y es que en Bogotá se han graduado más de 61.300 personas en el 2024, ¿vale? Siguiendo con Medellín, que es una plaza aproximadamente un tercio de lo que es Bogotá, vemos que en pregrado también ha caído su tasa de graduados desde el 2021, que llegó a su pico máximo de 18.800 y ha caído hasta 14.800 durante el 2024. Eso también nosotros lo relacionamos
con un incremento en Antioquia de los técnicos laborales y tecnólogos, que ya lo vamos a ver más adelante. Y en el nacional o en virtual vemos como aún no se asemeja a lo que se gradúa, por ejemplo, en Bogotá, pero las tasas de crecimiento son muy altas. En virtualidad se llegó a un tope en el 2021, que llegamos a 47.500 graduados, pero se ha mantenido durante el tiempo y no ha crecido de la forma que sí lo han hecho los posgrados. Y es que el 2024 fue un hito porque en este año fue donde más se ha acercado los posgrados, los grados de posgrado y pregrado durante los últimos 10 años. ¿Listo? Siguiendo con los graduados, ahora vamos a ver esos graduados en el mercado laboral, cómo se integran, ¿sí? Cómo es la empleabilidad de esos graduados. Y es que en el 2021 más de 495.000 personas se graduaron de educación superior, de las cuales 385.000 ya estaban trabajando en el año siguiente. Este es un dato del OLE, que es el Observatorio Laboral del Empleo, perdón, de la Educación, Observatorio Laboral de la Educación Superior. Y eso es una tasa de cotización o tasa de empleabilidad del 77,9% de todo el sector de la educación superior. Si ya no empezamos a desagregar, vamos a ver que por sector, el sector oficial, si quieres, puedes avanzar un poquito. El sector oficial es el sector con una empleabilidad más baja en comparación al sector privado, donde el 72,7% de los egresados de universidades públicas consiguen empleo, el de las privadas es de 81,7%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres egresado de una universidad pública, tienes más o menos 10 puntos porcentuales menos de probabilidad de conseguir trabajo al año siguiente. En cuanto al nivel académico, vemos que los pregrados también, la empleabilidad es más baja, es aproximadamente el 74% con respecto a los posgrados, que es un 91,6%. Esto tiene sentido, ¿por qué? Porque normalmente los pregrados salen muchas personas del colegio y llegan a una universidad presencial de tiempo completo, mientras que los posgrados lo cursan las personas que ya están trabajando, ¿vale? Como para temas de profundización. Y por último, vamos a mencionar el género, y es que sigue habiendo una brecha ya un poco más baja entre la empleabilidad masculina y femenina de aproximadamente 1,4 puntos porcentuales, que ahí hay una oportunidad en cuanto a equidad. ¿Listo? Ahora, por último, vamos a ver el histórico entre el oficial y privado, donde vemos que la empleabilidad máxima de los graduados se alcanzó aproximadamente durante el 2015 y estuvo bajando hasta la pandemia, que estuvo su mínimo, y se ha venido recuperando de forma paulatina. ¿Listo? Ahora vamos a ver las ofertas, estas ofertas, estos estudiantes que ya se graduaron, que tienen empleo, cómo, a qué mercado laboral se enfrentan, ¿sí? Vamos a ver qué es un mercado laboral que a 2024, este es dato de 2024, registraron un crecimiento principalmente en las ofertas relacionadas a básica y media, educación básica y media. Es decir, los oferentes están buscando en su mayoría personas que se hayan graduado de educación básica y educación media. ¿Sí? Mientras que el siguiente que más buscan es el universitario, teniendo un pico en el 2022 y que ha venido decreciendo aproximadamente en un 32% desde el 2023, seguido de los técnicos y tecnólogos, que son también altamente solicitados, y por último el nivel postgradual. Y ahora, ¿en qué sectores o qué carreras se están relacionando con respecto a esta oferta? Vemos que la mayoría son ofertas de puestos comerciales, seguido de administración de empresas, ingeniería de sistema y mercadeo, que son los más solicitados, los empleos más solicitados, y esto se concentra principalmente en Bogotá. ¿Listo? Si seguimos rápidamente, vamos a ver también un estudio que realizamos conjunto con nuestro consultor externo Cinetic, donde encontramos cuáles son las habilidades tanto duras o profesionales como las habilidades blandas más solicitadas del mercado. En el eje Y es la dificultad, en el eje X es la demanda, y vemos como en habilidades blandas, por ejemplo, la autogestión, el liderazgo y el pensamiento analítico son las más solicitadas. Y en cuanto a profesionales, vemos como el uso de inteligencia artificial, el marketing digital y el uso de visualizadores de data como Power BI y Tableau también son muy importantes a la hora de posicionar y de encontrar trabajo, ¿vale? Siguiendo en este estudio que se realizó de pertinencia y empleabilidad, vamos a ver algunos factores clave rápidamente, y es que encontramos que la demanda de técnicos laborales y profesionales
viene creciendo, ¿sí? También las carreras más solicitadas pues, son las ingenierías, como ingeniería de sistemas, electrónica, en energía, y hay una creciente carreras, perdón, hay unas carreras que están siendo difíciles de reclutar para las personas de recursos humanos de las empresas a las cuales encuestamos, que son los ingenieros de software, ingenieros ambientales e ingenieros de petróleos, ¿vale? También, y ya para cortar el tiempo, les quiero contar que también hicimos un estudio a la población SENA para entender cuáles son sus factores a la hora de entrar a la educación superior, ¿sí? Es decir, personas que estudiaron en el SENA que se quieran profesionalizar. Y vemos que para ellos es importante que les homologuen sus conocimientos, es importante que haya una flexibilidad horaria, ya que son personas que cuentan ya con familia, empleo, con hijos, ¿sí? Y que son personas que quieren ver resultados a corto plazo de las decisiones que toman en términos educativos. Algunas de las barreras son como la desconfianza en la virtualidad, ¿sí? Son personas que desconfían o que piensan que a partir de la virtualidad no van a poder aprender y que también tienen ciertos gaps a la hora de encontrar empleo, como es el Excel o las finanzas, las cuales ellos expresan que cuentan con déficit en estos conocimientos. ¿Listo? A continuación vamos a ver solo un histórico de cómo se comportan las matrículas del SENA, ¿sí? Vemos que se han mantenido durante el tiempo. Y en julio ya llegan a 1.129.000, lo que hay un mercado muy importante de estudiantes de SENA que se ha mantenido. También tenemos que tener en cuenta que la virtualidad ha crecido. Desde el 2017 creció más de 20 puntos porcentuales, pasando de un 12% de toda la educación al 34%. Por lo tanto, podemos hablar de que el SENA se está virtualizando. Y en cuanto a sus certificados o graduados, también se ha mantenido durante el tiempo. Sin embargo, a hoy en julio de este año, digamos que las metas de graduación del SENA sí han estado bajas con respecto a las expectativas y no se han graduado los estudiantes del SENA que el SENA mismo estaba esperando graduar. Eso con respecto a ese mercado. Gracias, John. Ya te dejo para que terminemos el contexto. Listo, entonces ya en niveles internacionales vemos que el 74% de la oferta de las universidades extranjeras está concentrada en posgrados de instituciones españolas. ¿Me ayudas a avanzar, por favor? También podemos evidenciar que la participación de los estudiantes de posgrado en América Latina ha pasado del 12% en 2016 al 19% en 2024, donde este último año ha sido más de 30.000 matrículas. Más de 30.000 matrículas fueron en modalidad a distancia o virtual. También podemos ver que los títulos propios son títulos de las universidades no oficiales o que no están registradas ante el Ministerio de Educación Nacional, pero que tienen títulos, que ofrecen esos títulos acá en Colombia y que a la fecha el 45% los ofrecen a nivel internacional. Dentro de estas universidades que nosotros pudimos evaluar se pueden encontrar como la UNIR, TECH, Universidad Internacional de Valencia, la UTEL, la IEBS Business Digital School, la UOC, Universidad Europea y la OEBS Business School. Este ranking lo determinamos de acuerdo a las visitas en las páginas web de Colombia, en las visitas de las páginas web de colombianos en su registro. Vemos también los programas que están ofertados principalmente como mercadeo, programas de educación, ciencia de datos, comunicación y periodismo. También pudimos nosotros analizar los informes de gestión que reportan las universidades al finalizar cada año y determinamos cuáles fueron esos drivers principales de crecimiento a nivel general que los están ayudando a impulsar a crecer en el mercado, que son como en teoría nuevas tendencias. Y dentro de estas encontramos insignias digitales o microcredenciales que los van incursionando dentro del currículum, nuevas rutas de homologación SENA con tiempos de homologación más cortos, participación en rankings internacionales, que esto pues lo comunican en sus pautas, la implementación de estrategias de comunicación a nivel regional, el uso de inteligencia artificial para procesos administrativos y apoyo académico 24/7 como un tutor académico,
También han presentado nuevas opciones de homologación y programas de corta duración, precios competitivos y altos descuentos. Las universidades tradicionales han empezado a implementar nuevas líneas de negocio dentro de su portafolio, como técnicos laborales, técnicos profesionales y tecnólogos. También algunas universidades virtuales hemos evidenciado que han implementado el uso de proctoring para evaluaciones virtuales. La inmersión en modalidad híbrida es una modalidad que hemos evidenciado que va en crecimiento y en el último SNIES lo pudimos ver. Programas enfocados a nichos territoriales, que esto pues es una oportunidad que nosotros también podríamos tener para llegar a más regiones del país. La oferta con doble titulación con universidades internacionales y certificaciones institucionales y certificaciones también con dichas universidades. El crecimiento de la oferta y demanda en nivel de especializaciones en modalidad virtual es lo que marcó tendencia en las últimas cifras de SNIES. En cuanto a resultados de Saber Pro, John, ¿me ayudas a avanzar? Vemos que el promedio nacional fue de 146. Aquí estamos mostrando universidades que están en el top del ranking como Universidad de los Andes, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Universidad del Rosario, la Sabana y la Universidad ICESI son los que lideran con un puntaje entre 181 a 184. El Poli se sitúa en el 2024 con un puntaje de 137 y resalta en competencias como razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Listo. En cuanto a tendencias de consumo, se ha evidenciado un crecimiento en la participación de los alimentos dentro del gasto total de los hogares y podemos ver acá pasó del 25% al 30% y que pues esto se tuvo que distribuir en las demás categorías, entonces por consiguiente decrece como esa distribución de la torta y vemos en educación que pasa del 5,2 al 4,8%. También en cuanto al índice de confianza del consumidor, aunque ha mejorado porque pasó del 3,4% al 1,3%, al menos 1,3%, vemos que sigue esa percepción negativa del crecimiento o de la estabilidad económica del país, de los hogares. Entonces, todavía continúa esa percepción negativa en los hogares colombianos. Entonces, acá nosotros realizamos un estudio de hábitos y consumo en regiones también con nuestra agencia Cinetic. Lo realizamos este año. ¿Me puedes ayudar a avanzar, porfa? Pudimos evidenciar que en Bogotá valoran más la calidad del contenido educativo que el prestigio de quien lo ofrece. Prefieren marcas que hablen en su mismo idioma, es decir, un tono más cercano. También vemos que en los medios de comunicación se encuentran redes sociales, televisión, radio. Dentro de estas redes sociales se encuentra en primer lugar Instagram, en segundo lugar TikTok y en tercer lugar X. Puedes avanzar, porfa. Ya vemos que en Antioquia prefieren experiencias culturales integradas al entretenimiento masivo, confianza en pagos digitales seguros y preferencia por programas largos y costosos sobre cursos prácticos de corta duración. Ellos prefieren un lenguaje formal y profesional. Vemos aquí también que los medios principales están televisión, redes sociales y plataformas de streaming. Dentro de las redes sociales lidera Facebook, X e Instagram. Ya vemos que en suroccidente prefieren recibir información educativa de representantes, no tanto la comunicación virtual, sino que les gusta tener comunicación directa con estos representantes. Muestran su estilo de vida a través de las compras y priorizan sus gastos. Su comunicación la prefieren como más divertida e informal.
Dentro de los medios de comunicación principales está redes sociales, televisión y plataformas de streaming. Y dentro de estas redes sociales nuevamente aparece Facebook en primer lugar, Instagram y YouTube. En Costa ya podemos ver que ellos dedican tiempo al trabajo y a la familia, prefieren comprar en línea por conveniencia y valoran la comunicación breve y directa. Vemos también que los medios está televisión, redes sociales y radio. Y en Centro Oriente, perdón, prefieren cursos prácticos y económicos, buscan profesionalizarse a menor costo y confían en recomendaciones al comprar en línea. Ellos prefieren una comunicación coloquial y cercana a su región. Y listo, creo que ya. Listo. Gracias, Lau. Bueno, esto sería el contexto, tanto nacional como internacional, para entrar a los temas más importantes, tanto políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, que finalmente es lo que resume el PESTE. Ahora bien, estas dimensiones las construimos en conjunto con parte del equipo, tanto académico, administrativo y de mercadeo, para, desde sus opiniones, también escuchando cuáles son esos factores que ellos creen y que los expertos, en definitiva, creen que van a ser los que más afecten al poli y a la ciudadanía en general durante los próximos años. Entonces, vamos a empezar con el sector político, pero antes les recuerdo, solo un recordatorio, de llenar el forms que nos está compartiendo Fabricio en el chat, ¿vale? Para que podamos avanzar también con la construcción de este PDI. Bueno, en el sector político nos enfocamos en 4 temas clave. El primero fueron las reformas del gobierno nacional que fueron impulsadas durante estos últimos 3 años. ¿Ya? Estos 6 proyectos, empezamos con la reforma laboral, la cual es una ley que promueve, perdón, desincentiva el contrato a término fijo y promueve el contrato a término indefinido. También este proyecto ya se aprobó, fue aprobado en el Senado el pasado 17 de junio, lo cual también establece una jornada laboral diurna de 6 de la mañana a 7 de la noche, es decir, aumenta las horas del recargo nocturno. También un aumento de la monetización de la cuota cena de 1,5 salarios mínimos. En cuanto a la reforma educativa, que es la segunda, está archivada. No me voy a detener mucho en las cuales no pasaron. Entonces la educativa no pasó, la política también fue retirada y la de justicia en este caso sí pasó y ya es ley desde mayo del 2025. ¿Qué propone esta? Modernizar y agilizar la administración de justicia en Colombia en materia penal y fortalecer el marco de indemnización integral a las víctimas del conflicto. Seguimos con la salud. La reforma de la salud está digamos, en la comisión séptima, está un poquito engavetada, está lenta, pero ahí va. Y adicionalmente, parte de ella ya salió por decreto. ¿Qué propone esta reforma de la salud? Convertir las EPS en algo que llaman gestoras de salud y vida, que se encarguen más de temas de riesgos, pero que no administren el dinero público, sino que todo se haga a través del gobierno, a través de una entidad que se llama la ADRES. También propone la creación de una red de CAPS o de red de atención primaria, que son como gestores, pero para medicina preventiva, ¿vale? La siguiente reforma, y que también ya es ley, es la reforma pensional que se aprobó el pasado 14 de junio, y es que si aún no lo saben, ahora los colombianos que ganan menos de 2,1 salarios mínimos ya se encuentran o fueron trasladados a el sector público. Esto debido a que ahora funciona con un sistema de pilares donde solo las personas que ganan más de 2,1 salario mínimo pueden cotizar en el sector privado. Eso trasladó muchísimos recursos, pensiones de 24 millones de colombianos al sistema público de pensión. ¿Listo? El siguiente tema es la gratuidad en la educación, las políticas de gratuidad en la educación superior que ha promovido el gobierno nacional, empezando por Generación E, que fue una incentiva del gobierno pasado, que desde el 2019 al 2022 otorgaron 336.000 cupos. Estos eran muy limitados a personas con CISBEN inferior a C1 y de 14 a 28 años. Luego, durante el estallido social, pasaron a otorgar 94.000 cupos adicionales a través de matrícula cero. Y en el 2024 esta matrícula cero se convirtió en política de gratuidad a través de la ley 2307. Ahí ya expandieron los cupos a 837.000
consolidando ya el programa Puedo Estudiar de este año con 906.000 cupos, ¿vale? Estos 906.000 cupos representan aproximadamente el 87% de la educación superior pública en Colombia. Algunas dudas, existen todavía algunas dudas de que solo pagar una matrícula, o sea, que el gobierno nacional asigne un dinero por matrícula a los estudiantes, aún no es aún no es suficiente, perdón, para financiar de manera correcta a las universidades públicas. Sin embargo, este año ya se cambió ese esquema y ahora se propone es a través de o sea, las universidades públicas van a estar ya no regidas por matrículas, sino por metas de cobertura. ¿Listo? Seguimos rápidamente con qué pasó con ICETEX. Sí, ICETEX era una de nuestras principales fuentes de crédito para la educación privada. Sin embargo, a partir de este año, el cambio estructural de ICETEX hizo que 200.000 estudiantes que actualmente estuvieran amortizando sus créditos educativos aumentaran hasta un 30%. ¿Por qué? Porque antes de esta reestructuración, los estudiantes pagaban en tasa de interés una cuota que representaba el capital, más el IPC, que es la inflación que ya vimos con John, y más 2 puntos porcentuales. ¿Sí? Eso era lo que normalmente se pagaba. Sin embargo, con esta reestructuración pasaron de pagar 2 puntos porcentuales adicionales a 7,9 o 12, que son incluso más altos que los créditos educativos de bancos o de las propias universidades. Entonces, para eso, ICETEX lanzó algo que se llamaba la U Solidaria, donde las universidades voluntariamente, si querían, podían subsidiar esos puntos adicionales al IPC a sus estudiantes. Allí hay universidades como el Poli, los Andes, la UNIR, Uniminuto, Ariandina o Ibero. Y ya para terminar el factor político, ¿sí? Quiero hablarles sobre el panorama electoral del 2025. Y el 2025 es particularmente importante porque representa un punto crucial para el futuro político del país por su carácter preelectoral, ya que es donde empiezan a perfilarse los candidatos, los equipos, las propuestas para presentar alternativas al gobierno que se encuentra actualmente, ¿vale? Entonces empezamos con la orientación política, y es que según la última encuesta de Guarumo presentada el 20 de julio del 25, el 21,9% de las personas encuestadas se denominaron de izquierda, el 21,1% de derecha y el 14% de centro. A la derecha, si quieren ir leyendo, allí también van a encontrar las propuestas de cada uno de estos espectros políticos, pero llama la atención que el 40,7% de las personas, es decir, la mayoría, pues no la mayoría total, pero sí una gran parte, no cuentan o no tienen una ideología política definida. ¿Listo? En cuanto a preocupaciones, a la gente le preocupa el acceso a la salud, por lo que ya vimos de las reformas y las inquietudes que está generado, inseguridad y la corrupción. Esas son las tres principales preocupaciones. Y en cuanto a la intención de voto, Miguel Uribe en su momento, en julio, se encontraba encabezando esta encuesta, seguido de Vicky Dávila, ¿sí? Que son del extremo, digamos, de el aspecto de derechas de la política. En izquierda tenemos a Gustavo Bolívar, que reúne también una gran intención de voto de la izquierda, y en el centro tenemos a Sergio Fajardo y a Claudia López también como importantes, ¿vale? Allí Daniel Quintero es de izquierda, ahí se nos fue el color. Pero bueno, seguimos con el sector económico, ¿vale? En cuanto al económico, vamos a empezar con las tasas de interés, ¿vale? En las tasas de interés empezamos hablando sobre las tasas de interés de los créditos educativos que dan las diferentes entidades para estudiar a sus estudiantes. Entonces aquí vamos a encontrar tanto créditos estudiantiles de bancos como créditos estudiantiles de las propias universidades. Y vemos que el Poli se encuentra cobrando actualmente más o menos en un promedio, porque esto depende también del riesgo, un 24,6% de interés anual, efectivo anual a sus estudiantes, que es menos competitivo que lo que podría ser la cooperativa Uniminuto, que es donde entra la mayoría de los estudiantes de Uniminuto, que recordemos es la universidad privada más grande. También es más competitiva la tasa de interés de Bancolombia, de Vivienda, de la área andina, por ejemplo, o de la Remington, ¿vale? Ahora bien, hablando ya, o bueno, antes de seguir con más tasas de interés del mercado, vemos que hay otras universidades que también cuentan con crédito, pero no cobran intereses, ¿sí? Como es el caso de la UNIR, la Asturias, la CUN o la San José, que simplemente pagan de forma mensual sin ningún tipo de interés. ¿Listo?
En cuanto a las tasas de intereses del mercado, el 2023 fue un año de desaceleración económica, es decir, el crecimiento se detuvo, ¿sí? Por la alta inflación y también pues porque el Banco de la República, al ver que hay inflación, lo que hace es aumentar las tasas de interés para desincentivar el consumo, desincentivar la rotación del dinero y así bajar la inflación. Entonces, aquí vamos a ver ese fenómeno. En el 2023, unas tasas de interés altas para desincentivar el consumo, bajar la inflación, y en el 2024 ya vemos cómo descansa un poco, aunque no del todo, las tasas de referencia del Banco de la República, ¿vale? En el siguiente slide vamos a ver un poquito de lo mismo y es cómo el crecimiento económico acompaña esa baja inflación. Entre menos inflación, pues se incentiva el consumo, se incentiva el gasto y mejoramos las tasas de crecimiento y la perspectiva del 2026 se encuentra ya en el 3,4%. Y así como nos indicaba John, el IPC o la inflación se encuentra precisamente bajando, aquí lo vemos en esta gráfica, ¿vale? Comentarles acerca también del desempleo, y es que a hoy, ¿sí? El desempleo fue de aproximadamente 8,4%. Allí van a ver el desempleo del año pasado, que fue el 9,7%, y destacando algunas ciudades. Por ejemplo, las ciudades con mayor desempleo fueron Quibdó con el 35,6%, Riohacha con un 17% de desempleo, Florencia también, y las con menor desempleo se encuentran Neiva con un 9,5%, Villavicencio, Medellín también y Bogotá, que cuenta con un desempleo aproximado del 10%. ¿Vale? Ya continuando un poco profundizando con el PIB, pero por departamento, es decir, recordemos lo que nos decían, el PIB es todo lo que producen bienes y servicios un país, pero si lo segmentamos por departamento, vemos como Bogotá produce aproximadamente el 30% del PIB de todo el país, ¿sí? Seguido de Antioquia, que también es la segunda región con mayor número de producción. Y allí vamos a ver la desigualdad. Si quieres, John, muéstranos el mapa para que nos demos cuenta cómo solo los departamentos que están en amarillo representan más del 80% del PIB, ¿vale? Es decir, solo 10 departamentos representan más del 80% de lo que produce todo el país. La demás parte del país no produce o no se encuentra desarrollada de esa misma manera. ¿Y cuáles son los factores económicos más importantes del país? Principalmente el comercio, que viene creciendo, la inversión pública también que viene creciendo, las industrias que han decrecido, el inmobiliario, las actividades profesionales que también vienen decreciendo. ¿Por qué el país no crece como debería? Hay algo que se llama las trampas de crecimiento, que es lo que ya nos comentaba John, acerca de la desigualdad, la limitada movilidad social, debilidad institucional, problemas de seguridad física y jurídica. Eso promueve de que el bajo crecimiento económico, haya mucho empleo informal, haya concentración de capital, es decir, desigualdad y demás. ¿Listo? Y por último, hablemos de las perspectivas, y es decir, qué le espera a Colombia en los próximos años según expertos. Entonces, de acuerdo al Foro Económico de Davos del 2024, se establece que la región de Latinoamérica va a crecer. ¿Por qué? Principalmente por la cooperación internacional, por la implementación de nuevas tecnologías, por un énfasis en las energías limpias y sostenibles, y gracias al libre comercio. En cuanto al impacto económico de la inteligencia artificial, que también es algo que vemos a futuro, vemos que aproximadamente el 40% del empleo mundial está expuesto a la inteligencia artificial. Y no es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar el 40% de los empleos, sino que de alguna manera van a cambiar, ¿sí? Van a cambiar y por eso la educación y por eso la actualización de nuestro portafolio en estas tecnologías es sumamente importante porque sí o sí esto va a cambiar la forma en la que conseguimos el empleo. Y por último, el riesgo país, que es lo que define la prima de riesgo, es decir, qué tan riesgoso es prestarle a Colombia, pues vamos en una calificación media, de acuerdo a los principales calificadores como Moody's, Standard Poor's y demás. ¿Listo? Entonces, ese fue mi tiempo frente a la economía. Ahora seguimos con el entorno social, ¿vale? En el entorno social, primero, antes de entrar a los temas, eh, le doy la introducción a Genoveva Rey, la cual es consultora aliada sobre cambios demográficos e intergeneracionalidad, que nos va a ayudar a entender mejor el panorama social. Listo. Ahí ya me están oyendo, ¿cierto? Sí, Listo. bienvenida, Genoveva. Muchas gracias. Entonces, nada, pues ante todo, pues mucho gusto en saludarlos y quiero agradecer al Politécnico por estos espacios
que no solo son de gran valor, sino que permiten tener una mirada más profunda de temas que a veces no sabemos qué impacto pueden tener en nuestro día a día. Y precisamente yo vengo a hablarles que dentro del marco social hay una tendencia que está generando la mayoría de los titulares hoy en las noticias, no solo en Colombia, sino en el mundo, y es el cambio demográfico. Entonces, el cambio demográfico es una realidad. Debemos empezar por entender por qué es tan importante, el qué significa y a quién impacta. Y voy a empezar mostrando algunos datos para que entendamos que este fenómeno no solamente se está dando en Colombia, sino que en el mundo, Asia, Europa, Estados Unidos y Canadá ya lo vivieron, y que más allá de entrar en polémica sobre si se trata de decisiones de tener o no tener hijos, lo que tenemos es que comenzar a ver lo que significa y el nuevo paradigma que este nos representa. Entonces, aquí en algunas cifras del mundo rápidamente lo que queremos mirar es cómo del 2012 pasamos de 11.5% a personas mayores de 60 años al 22% en el 2050, como la esperanza de vida, que son los años que vivimos, si bien a mitad del siglo pasado estaba en 45.5 años, hoy está en 73.3, para el 2050 se estima que va a estar por encima de los 80 años. De la misma manera es que en la fuerza laboral las mujeres mayores de 60 años llevan la peor parte, y es que en el mundo solamente el 23.8% de las mujeres tienen un trabajo. Para el 2050 en el mundo va a haber más personas de 60 años que jóvenes menores de 15 años. El crecimiento en las economías basadas en las personas mayores, que no tienen nada que ver con el poder de consumo de los pensionados, sino que son todos estos mercados que están en torno a ellos, que es el cuidado, la vivienda, el transporte, el bienestar. La mayoría de las marcas aún no están viendo desde esta perspectiva la innovación propia. Antes teníamos familias grandes de 5 o 6 hijos, después familias de 1 o 2, y actualmente estamos hablando de que tenemos son mascotas. Uno de los datos más sorprendentes es que entre 2020 y el 2050 la población mayor de 80 años se va a triplicar, y que para el 2030 1 de cada 6 personas va a tener más de 60 años. Pero el dato que sin duda más me sorprende a mí es esto de los 100 años. Miren, en el 2012 hablábamos que había en el mundo 316,000 personas. Para el 2050 se espera que estemos hablando de más de 3.200.000 personas. Y en Colombia las cifras tienden a ser aún más sorprendentes. Estas cifras se están actualizando cada semana desde enero de este año. ¿Por qué? Porque entre el 2023 y el 2024 todas las estadísticas se dispararon y han hecho que todas las proyecciones comiencen a cambiar. El proceso de envejecimiento que en los demás países se demoró entre 40 y 60 años, en Colombia se va a consolidar en 20 años. No que empiecen desde ahorita, sino que ya estamos dentro de eso. Pero lo grave de esto es que no lo estamos viendo como una urgencia que nos permite estar preparados para cuando este cambio de estructura comience y empiece a afectar todos nuestros sistemas. En el centro podemos ver, al igual que en el mundo, cómo este porcentaje de personas mayores de 60 años ha cambiado. Actualmente hablamos de un 15%, para el 2050 se estima que va a estar más o menos sobre el 26%. En la esperanza de vida, ahorita en Colombia está en 77.9%, 78 años, y para el 2050 se espera que esté por arriba de los 82 años. Es decir, que además de todo, y el proceso tan rápido que estamos teniendo, Colombia está por encima de esta media mundial. En la participación laboral, los temas de desigualdad se acentúan. En Colombia solamente 1 de cada 7 mujeres se pensionan. También vemos cómo impacta eso dentro de las personas mayores en los empleos formales o remunerados. Y lo más preocupante es que el 85% de las personas mayores de 60 años trabajan desde la informalidad o por cuenta propia. Entonces, en el tema de pensiones, y por lo cual hablar en Colombia de una silver economy es casi imposible, es porque en Colombia solo se pensiona más o menos el 22% de las personas, y solamente el 2% lo hacen por encima de 2 salarios mínimos. En cuanto al descenso de la tasa de natalidad, el 2024 marcó historia con una disminución del 15.2% respecto al año anterior. Y cuando entendemos este número o vemos este número es importante
porque para que un país siga siendo productivo y se logre esa tasa de reemplazo que hablábamos, es decir, que la fuerza laboral activa es mayor que las personas dependientes, es decir, niños y personas mayores, se necesita que la tasa de fecundidad sea de 2.1 hijos por mujer. En Colombia para el 2024 fue del 1.6, y aunque se hablaba, como está acá, que iba a ser para el 2050 de 1.4, en el último boletín que llegó esta semana se habla que va a estar por el 1.1%. Para terminar aquí quiero que veamos la esquina superior derecha, que es donde estamos con los mayores de 50 años, y es que para el 2030 se dice que esta población va a alcanzar el 36%. Y para el 2050 va a representar el 43% de la población. Quiero que guarden esta cifra muy bien en sus cabezas, porque aquí es donde tenemos que empezar a entender lo que este cambio demográfico implica y por qué todos, sin importar nuestra edad, debemos empezar a tomar conciencia. Entonces la pregunta que aquí nos sale es, ¿será que sí me alcanza a impactar a mí? Y esta pregunta quiero que cada uno se la responda, y ojalá esta noche, después de toda esta información que hemos tenido acá, se la repita nuevamente. Se tiende a pensar que los que estamos por encima de los 50 no nos va a afectar mucho porque ya tenemos la vida resuelta, o que los que están por esa edad y no la resolvieron son los más complicados, pero también cuando tenemos entre 20 y 30 años, lo que tendemos a decir y a pensar es, ni me preocupo porque todavía me falta mucho para llegar allá. Pero si bien es cierto que el mundo está súper poblado y cuando vemos estas cifras podemos decir que vamos a equilibrar nuevamente todo, qué alivio, y aunque técnicamente lo es, el problema es mucho más profundo de lo que creemos. Y es que en Colombia, pues toda esta parte del envejecimiento y cuando se iba a empezar a recibir el impacto del envejecimiento sucediera hacia el 2065, hace 4 años nos dijeron, no, mentiras, va a empezar antes, es decir, en el 2051, y en enero de este año ya salió la Diana a decirnos, ojo, que va a ser antes de lo previsto y va a comenzar y va a ser evidente en el 2030. No quiere decir que ahí vayamos a ver que la población disminuye, sino que vamos a empezar a ver que el crecimiento cada vez es más lento, y esto basado en 2 datos, el de nacimientos. En los últimos 10 años podemos ver cómo ha disminuido y cómo tanto el acumulado como el proyectado pues está subiendo, y que no es una coincidencia que haya pasado solamente de un año, en esta época, sino que ya es una tendencia sostenida. Además, que para el 2030 el país va a tener por primera vez más personas mayores de 60 años que jóvenes menores de 17 años. Esto no quiere decir que nos vayamos a quedar sin niños o sin jóvenes y que por eso el cambio demográfico hay que verlo solamente como un problema de personas mayores. Aquí lo importante es que entendamos que el cambio demográfico, según los expertos, ya hoy es considerado el fenómeno social más relevante del siglo XXI, porque no va a transformar todas las estructuras demográficas, sociales y económicas, culturales conocidas, pues que conocemos hoy en el mundo. Y por eso es que empezamos a ver que ya empieza a haber un colapso de todos los sistemas de pensiones, de salud, de educativo y económico en muchos países, donde todos los sistemas tienen que cambiar, y tienen que cambiar porque es que es la primera vez que vamos a vivir de esta manera con más personas mayores. Entonces, ¿nos impacta o no? Siempre hemos pensado que la etapa como personas mayores es la más pequeña, donde pasamos menos años. Y si se dan cuenta aquí, cuando abrimos la gráfica, vemos que hoy por hoy pasamos los mismos años en nuestra etapa como adultos mayores que como adultos. Incluso se puede decir, ¿qué más? Entonces, aquí el primer error que tenemos que sacar de nuestras cabezas es que una edad no nos limita o que una generación no nos define. Eso lo tenemos que sacar y tenemos que empezar a ver a las personas de otra manera. Además, si ven esta gráfica, acá tenemos 2 partes de una incertidumbre laboral, justo cuando comenzamos nuestra vida laboral y cuando la terminamos. Aunque la ley dice que en Colombia las personas mayores son a partir de los 60, hoy en día en Colombia una persona después de los 46 años es considerada vieja. Y las posibilidades de que esta persona pueda engancharse, repensar o continuar su vida laboral es casi que nula. Es decir, que si seguimos viendo que nuestras vidas son etapas determinadas por la edad,
pues quiere decir que 30 años o más los vamos a pasar casi que invisibles para la sociedad, porque ser mayor en Colombia no solamente es perder la posibilidad de participar, sino que la productividad de cada una de las personas por año se mide por el año en que nació y no por las capacidades que ésta tiene. Y es por esto que debemos darnos cuenta que el cambio demográfico es responsabilidad de todos. El envejecimiento comienza desde la concepción. Cada segundo de nuestra vida envejecemos y lo que hagamos o dejemos de hacer es lo que nos va a decir cómo vamos a hacer en nuestra vejez. Y para eso creo que lo más importante es que empecemos a hablar de intergeneracionalidad. Y para esto, digamos, la definición de intergeneracionalidad por diccionario es que inter se refiere a colaboración y generacionalidad, pues a las personas que viven en un periodo de tiempo y que están impactados por los mismos acontecimientos. Lo que tenemos que ver de la intergeneracionalidad y por qué es valiosa es porque se habla de la interdependencia, la solidaridad y la reciprocidad. Es decir, que todos los seres humanos, por su propia naturaleza, cuando reciben, los lleva a devolver. Y es muy importante no confundir multigeneracional, que es poner personas de todas las edades, porque sí, en un solo lugar, a la intergeneracionalidad, que es cuando se trata de construir propósito, generar valor entre todos, y esto se logra cuando se trabaja en base de las necesidades e intereses comunes sin importar la edad. ¿Y por qué hacerlo? Entonces, aquí hay unos puntos que nos los están dando. El cambio demográfico es porque esta esperanza de vida, esta longevidad, nos está impactando en la manera en que estamos viviendo. La discriminación por edad es porque que la edad sea un número nos está limitando. Y ojo, la discriminación no solamente es para personas mayores, sino también para los jóvenes. En la población estudiantil, pues al haber menos jóvenes, hay menos matrículas. Y es porque seguimos viendo la educación solamente como una etapa de la vida y no como algo que debe estar presente a lo largo de nuestras vidas. En la fuerza laboral, seguimos empeñados en ver a las personas como un rol. Tenemos que empezar a ver las capacidades y las necesidades que tienen las personas, pero sobre todo la relevancia del conocimiento y convertirlo en productividad. El aislamiento y la soledad, desafortunadamente, se está afectando principalmente a nuestros jóvenes y a las personas mayores, y es porque no estamos dando el reconocimiento y el valor que tenemos como seres humanos. Desafortunadamente, esto impacta nuestro bienestar y nuestra salud mental, y es por eso que vemos que el aumento de las cifras de suicidio en el país. Entonces, lo más importante es que todos estos cambios deben llevarnos a transformarnos como sociedad y cambiar esas percepciones, estereotipos y sesgos que tenemos en que una persona tiene validez o participación más que otra. Para terminar, quiero que hagan este ejercicio, y es que cada uno de ustedes en este momento haga una cuenta mental rápida de cuántos años me faltan para cumplir 60 años. Si ya alguno está ahí, vamos a la siguiente. ¿Cuántos me faltan para cumplir 80? Pero como vamos a ser atrevidos según las estadísticas y lo que veíamos de los 100 años, pues ¿cuántos me faltan para cumplir 100 años? Y lo que quiero que se lleven es, si cada uno de nosotros estamos preparados para vivir esos 20, 30, 40, 50 y hasta más años que nos faltan, y sobre todo, hasta dónde en mi propósito de vida los tengo proyectados. Muchas gracias. Muchas gracias, Genoveva. Muchas gracias. Ustedes. Listo, entonces aquí ya vamos a otro tema de tendencias sociales e iniciamos con tendencias educativas. Y vemos que la modalidad híbrida es una nueva tendencia que se ha incrustado y que es un reto que nosotros debemos asumir como institución educativa y adaptarnos a ello. Y es una mezcla de modalidad presencial con virtualidad u otro tipo de metodologías, que puede ser presencial con transmisión en vivo, material virtual, uso de laboratorios o una mezcla personalizada de todas estas. ¿Puedes avanzar, por favor? Y vemos otra tendencia que son las certificaciones e insignias. Certifican competencias específicas o rutas de conocimiento completas. Esto ya se está incursionando en los pensum académicos y que también viene a ser un reto y una oportunidad para los profesionales que los ayuda a la inserción laboral y a mejorar estas competencias y habilidades que se requieren en el mercado. Puedes avanzar, por favor.
En cuanto a virtualidad offline, nosotros también tenemos acá un reto y es que hay muchas zonas del país que no cuentan con acceso a Internet. Entonces, otra forma de llegar a estos estudiantes es a través de facilitarles la vida con material descargable, con dispositivos de almacenamiento portátiles o centros de recursos comunitarios donde ellos puedan quizá ir a alguna sede, descargar su material y luego llegar a su casa y trabajarlo desde su casa. Entonces, esto nosotros como institución de modalidad virtual tenemos este reto en Colombia, digamos. También vemos una nueva tendencia y es los simuladores y prácticas virtuales. Y vemos que la realidad virtual ya ha incursionado en las nuevas metodologías de enseñanza y educación. Entonces ya son, sobre todo han habido muchos avances, principalmente en áreas de medicina, donde tienen ellos la posibilidad de practicar y mejorar estas habilidades a través de estas tecnologías. En Colombia vemos casos como la Universidad EAN, que cuenta ya con simuladores de desarrollo de realidad virtual, y los Andes también ofrece dentro de su biblioteca software académico especializado en realidad virtual. Podemos avanzar, porfa. Acá vamos a ver unas tendencias macro y vemos, por ejemplo, en primer lugar, las fracturas de globalización. Estas son tendencias también general que nos atañen como sociedad y que nos vienen a preocupar un poco. Y en primer lugar, aquí vemos que son las crecientes tensiones geográficas, sociales y políticas que fomentan la priorización de los intereses nacionales. Luego vemos las sociedades fragmentadas y es que la desigualdad rompe con las estructuras tradicionales que tenemos todos y esto hace que aumenten las tensiones entre las personas que no comparten los mismos valores. En cuanto a la convergencia climática, es que ha incrementado la inversión en este tema climático y esto ha ido aumentando proporcionalmente al impacto que va teniendo en negativo en cada una de nuestras regiones. Vemos que la maravilla tecnológica a nosotros nos trae nuevas tensiones y esas tensiones entre la utilidad de las herramientas que resuelven problemas, conectan y entretienen, las preocupaciones sobre la privacidad, la pérdida de empleo y el mal uso de estas nuevas tecnologías. En cuanto a salud consciente, pues se ha crecido, ha aumentado la importancia del cuidado de la salud mental. Entonces, hoy en día las personas tienden a tomar mayor control sobre su salud mental. En cuanto al nuevo nihilismo, esto hace referencia a que las tensiones económicas impiden que muchas personas logren sus sueños, lo que genera una actividad del momento que a veces puede ser extrema. Y vemos también el poder de la confianza, y es que en un mundo saturado de información, donde recibimos constantemente información de redes sociales, de medios, las personas anhelan mensajes auténticos que conecten con sus emociones. Entonces también buscan fuentes confiables y que les resulta ser más difícil discernir de quién y en qué creer por tanta información que tenemos al alcance el día de hoy. El escape hacia el individualismo hace referencia a que ante la sensación de este mundo abrumador que avanza a pasos agigantados, las personas se concentran en lo único que pueden controlar y es en ellas mismas, en su bienestar personal. Y luego ya vemos el retorno a los sistemas antiguos y es que la nostalgia es generalizada, algunas personas también anhelan volver a estructuras históricas, sin embargo, esas estructuras no fueron favorables para todos. Entonces, volver es un reto. Listo. Ahora vamos a ver cuál es el impacto de la salud mental en las instituciones de educación superior o como tal en la educación superior, y es que la salud mental estudiantil se ha deteriorado en los últimos años
afectando a más del 25% de la población y principalmente por problemas como ansiedad y depresión. Vemos, si quieres avanzar más, John, y es que tenemos unos casos. En 2024, la Universidad Pedagógica reportó 4 casos de suicidio, la Distrital registró 5 casos de ideación suicida y la Nacional registró 32 intentos de suicidio. Entonces, las mayores atenciones psicológicas de los estudiantes están siendo por depresión, trastornos de adaptación y distimia o también llamado depresión crónica o de larga duración. ¿Quieres, puedes avanzar, John? Por favor. Bueno, ya aquí vamos a ver la pobreza y la inequidad social. Se entiende por pobreza monetaria el porcentaje de personas que tienen un ingreso mensual promedio inferior al valor de la canasta de bienes y servicios. Entonces, aunque la pandemia hizo subir la pobreza en más del 20%, en 2023 vemos que volvió a bajar y alcanzó su nivel más bajo en la historia reciente, llegando a un 33% de pobreza monetaria. ¿Quieres podemos avanzar, por favor? Y en cuanto a pobreza multidimensional, no considera el ingreso nominal, sino que considera otros factores para determinar este indicador, que cuáles son el analfabetismo y nivel educativo, barreras de primera infancia, desempleo e informalidad, material del hogar de construcción, barreras de servicio de salud, hacinamiento, escolaridad, acceso a acueducto. Podemos ver que la pobreza multidimensional a nivel nacional se sitúa en el 13%. Sin embargo, vemos que en las zonas rurales está superior al nacional y es del 25%. Esto está representado principalmente por regiones como el Caribe y la región pacífica. Puedes avanzar, por favor. Listo, acá ya vemos en cuanto a crisis de seguridad en Colombia. En este mapa podemos ver cómo se sitúan las zonas que están coloreadas en rojo, las de mayor conflicto. Y ya vamos a ver temas que Colombia ocupa el 88 de 121 países, ocupa el puesto 88 de 121, evaluando 5 aspectos como alimentación, agua, clima extremo, delitos violentos, salud mental y seguridad laboral. En Latinoamérica, Colombia está en la posición 12 de 19 por debajo de Chile y Argentina, pero está por encima de México y Bolivia y Brasil. Vemos también en esta encuesta, el 70% de los encuestados, es una encuesta que se realizó en Colombia sobre la percepción de la seguridad. Entonces acá el 70% de los encuestados reporta conflictos con vecinos, principalmente por ruido, riñas, y representa el 44%. Y por drogas, basuras y mascotas, que representa el 40%. Es decir, que la intolerancia es lo que está representando principalmente los conflictos entre los ciudadanos. Y vemos también que el 48% de las víctimas de delitos no denuncia por desconfianza a la justicia, en lo que impulsa a que los ciudadanos tomen medidas o justicia por su propia mano. Entonces, de esta encuesta que se realizó en Colombia, el 34% afirma que en su comunidad han castigado directamente a presuntos delincuentes. También vemos acá otros actores que influyen en la crisis de seguridad en Colombia, como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC, que ejercen control en el 36% del territorio nacional, que es un porcentaje bastante alto. Gracias, Lau. Continuando con el siguiente aspecto, vamos a hablar de la tecnología y cómo afecta esto al contexto y al futuro de nosotros como institución. Entonces, con respecto a lo tecnológico, vamos a empezar a ver los... uy, espérame, ya.
el índice de selección de oferta de Atenea. Esto es un índice que está creado por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología de Bogotá, donde nos dice cuáles son esos programas académicos y las universidades que tienen mayor innovación y que cuentan con mejores tecnologías a la hora de hablar de educación. Este índice califica tres aspectos principales. La primera es la pertinencia, segundo, la calidad y tercero, la permanencia a través de la deserción. Entonces vemos que en el ranking de IES, el Poli se encuentra en el top 30 de las IES de Bogotá con mayor competitividad en cuanto a estos aspectos. Por programa, vemos como las áreas de administración, derecho, periodismo, ingeniería industrial, contaduría e ingeniería de software son altamente competitivas desde el punto de vista del Poli, ya que el Poli se encuentra, por ejemplo, de sexto en ingeniería industrial, en el top 10 de ingeniería de software y de noveno, perdón, en periodismo o comunicación social. ¿Listo? Algunos programas con muy buena pertinencia en cuanto a su innovación y que son pertinentes a la hora de hablar del mercado de educación, perdón, del mercado laboral, son las enfermerías, medicinas, temas de nutrición, ingenierías biomédicas y en temas tecnológicos vemos ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y bacteriología, ¿vale? Si seguimos con el sector tecnológico, vamos a ver algunas tendencias globales tecnológicas que afectan ahora a todas las empresas. Y es que de acuerdo a un estudio realizado por McKinsey Company, vemos cómo la adopción de la IA dentro de las funciones de las compañías ha venido creciendo en los últimos años. Aquí vamos a ver una gráfica donde vemos cómo la adopción de la IA en general y no la IA como ChatGPT o como Gemini, que es donde le preguntamos cosas, no, sino la IA inteligencia artificial, también hablando de tecnología como el análisis de datos, el machine learning y demás. Ha sido adoptado desde el 2017, ha crecido desde un 20% a un 72%. Y en el 2023, que fue cuando empezó con mucha fuerza la IA generativa, que si son los chats, que es los LLMs o los lenguajes de los modelos de lenguaje, han venido adoptándose de forma muy rápida. Vemos como desde el 2023 fue el 33% y en el 2024 ya fue el 65%. Ahora bien, ¿esto cómo impacta dentro de la organización? ¿Por qué la están adoptando? Entonces, en el siguiente gráfico, vamos a ver el aumento de los ingresos y reducción de costos en la implementación de la IA. En este caso, la más afectada, tanto en reducción como o sea, en aumento de ingresos y reducción de costos, son el marketing y las ventas, ya que están siendo implementados específicamente para la creación de contenido, ¿vale? En cuanto a logística, también el aumento de los ingresos son importantes y en recursos humanos. Y en reducción de costos, hablamos de reducción de costos en las áreas operacionales, en las áreas de logísticas y también en la área de TI, ¿vale? Si seguimos ahora con algunas de las tendencias tecnológicas más importantes, hablamos de la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Pues la ciberseguridad es todo lo que tenga que ver con la protección a la infraestructura tecnológica de una organización. Y no me voy a detener en los virus, que aquí vamos a mencionar los virus, pero sí quiero comentarles algo. Y es que en cuanto a la ciberseguridad, el factor de riesgo no es precisamente el factor tecnológico, sino es el factor humano. Es decir, entre nosotros somos el factor más vulnerable a la hora de hablar de ciberseguridad, ya que hay páginas que pueden copiar, por ejemplo, la interfaz de un login del Poli o que pueden suplantar un correo. Entonces, estos son los factores más sensibles frente al tema de ciberseguridad para que lo tengamos en cuenta. Y en cuanto a uso de la IA, también para el sector específicamente educativo, vemos tres usos principales. Uno, el perfilamiento, que es la utilización de uso de datos o de análisis de datos, perdón, para perfilar a cada uno de esos estudiantes y definir rutas educativas según sus propias habilidades. Por ejemplo, esto lo está haciendo ya el CESA con su carrera de administración de empresas. Seguimos con el asistente académico también para temas académicos, por ejemplo, dudas académicas, o también para prevenir la deserción y predecir cuáles son los estudiantes que están en riesgo de desertar de la educación, ¿vale? Seguimos con algunas tendencias tecnológicas importantes como la analítica de datos, y es que en el índice de madurez, de madurez analítica, vemos que Colombia se encuentra en una etapa de aspirante analítico, es decir, ya sus empresas ya vienen
implementando ciertos sistemas de análisis, pero falta una estructura y una política desde la cabeza que entienda a la organización como un sistema tecnológico, ¿verdad? Entonces viene por debajo de otros países como México y el promedio de Sudamérica dentro de la competitividad analítica. Y por último, les voy a comentar acerca de las IAs generativas que han venido creciendo y que han venido convirtiéndose cada vez en más inteligentes a lo largo de los años. Por ejemplo, ChatGPT 5 en este momento se consolida como la IA con mejor soporte o que mejor responde a las preguntas que se le realizan a nivel PhD. Es decir, ya piensa o ya puede racionalizar como un humano de nivel experto en un ámbito en específico. Y también no solo es la inteligencia la que crece, ya que el avance de 1 o 2 meses en el ámbito de la IA puede representar años en otros tipos de tecnologías, también es el costo. Es que, por ejemplo, a principios de año, DeepSeek, que es una tecnología también de IA, lanzó su servicio por tokens, el cual 1 millón de tokens ya solo vale $0,14, 56 veces menor que, por ejemplo, los costos de OpenAI, lo que hace que el acceso a esa tecnología sea muy barata y que muchas empresas puedan tener acceso a esta tecnología, ¿vale? Y para finalizar, quiero contarles entonces Colombia, cómo se encuentra en cuestiones de cobertura a Internet, que finalmente es el puente, es la autopista por donde nosotros accedemos a todas estas tecnologías. Entonces, a nivel nacional tenemos una penetración de Internet de alta fidelidad, es decir, de fibra óptica y de cobre de alta fidelidad, de un 60,5%, ¿vale? Con unas velocidades de subida de aproximadamente 300 megas y bajada de 440 megas. Y vamos a ver en cada una de las regiones. Atlántica tiene una penetración del 37,9%, Antioquia es una presentación muy positiva del 54,6%, Bogotá es la zona con mayor penetración de Internet con 75,6% y más de casi 3 millones de accesos fijos a Internet. Centro Oriente con un 38%, Centro Oriente es toda la zona de Santanderes, Boyacá, ¿sí? Esta es una de las zonas que más oportunidades tiene con respecto a la penetración del Internet, ya que cuenta con muy baja penetración, es decir, poco acceso a Internet y eso también se traduce en pocas oportunidades de acceso a educación virtual. Y por último, Suroccidente, que también cuenta con una penetración inferior o inferior también del 42,1%. Eso cerraría el capítulo tecnológico. Continuamos con nuestro capítulo ecológico con John Armstrong. Listo. Entonces, acá vamos a ver cómo pueden las empresas contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Desde un punto de vista interno, las empresas pueden integrar el cambio climático en la estrategia empresarial mediante la compensación de emisiones, inversión en adaptación e innovación, gestión ambiental certificada, tecnologías sostenibles y eficiencia energética, junto con el financiamiento verde e investigación, desarrollo e innovación para soluciones climáticas. ¿Quieres me ayudas, por favor, avanzar? Desde un ámbito externo, ¿cómo pueden contribuir las empresas? Y es a través de la medición de la huella de carbono y fijar metas de reducción, con políticas alineadas al Acuerdo de París, incluso la acción climática en los planes corporativos, capacitar a los colaboradores y proveedores y usar un precio interno del carbono como herramienta de gestión, avanzar hacia energías renovables y movilidad sostenible, aplicar la economía circular, proteger ecosistemas y gestionar riesgos ante desastres de toda la cadena de valor. ¿Quieres? Podemos avanzar, porfa. En línea con todo este tema del cambio climático, las normas ISO también tienen una injerencia importante y es que de acuerdo a la agenda del cambio climático que se realizó, no recuerdo bien si fue el año pasado, se deben integrar a los sistemas de gestión acciones que nos permitan a nosotros o a las empresas cómo podemos mitigar y cómo podemos afrontar esos impactos del cambio climático que pueden llegar o afectar el ejercicio de las actividades.
Cada una de las áreas puede llegar a afectar el cambio climático, entonces como institución, ¿cómo enfrentamos esos retos? Y en eso tiene injerencia en las normas ISO. ¿Quieres? Puedes avanzar, porfa. Y acá ya vemos que las universidades también ya se unen a este propósito, y es que fortalecen la gestión climática. 8 universidades firmaron el Manifiesto de Campus Universitarios Sostenibles con la meta de disminuir el 30% de sus emisiones a 2030. Esto ha promovido campus resilientes, descarbonizados y centralizados en el bienestar de sus comunidades. ¿Quieres? Podemos avanzar. En cuanto a temas de iniciativas legales, hay un proyecto de resolución de áreas de vida que consiste en siembras de árboles que invita a las grandes y medianas empresas a presentar un programa de siembra de árboles y deben plantar 2 árboles por empleado al año. Entonces, esto pues todavía no está vigente, pero está en proyecto. Ya está la ley 2232 que invita pues a la reducción gradual de plásticos y consumos de los mismos. Puedes avanzar, por favor. Y vemos también algo que es el racionamiento de gas natural. Resulta que Bogotá concentra el 25% de los usuarios del gas natural y hemos tenido problemas con el racionamiento de gas natural y se proyecta que a 2027, tú puedes avanzar, John, porfa, puede tener impactos negativos, ya que la producción nacional no está siendo suficiente, y una alternativa que puede llegar a ser es que se importe el gas, pero este gas puede llegar a tener un precio hasta 3 veces más alto. Entonces, el impacto en los hogares es que pueden pagar hasta 3 veces más de la tarifa actual. Pueden afectar negocios como lavanderías, panaderías, restaurantes, e incluso en el sector industrial podría cerrar varias plantas de producción en Bogotá y en la región. Otro tema importante, y es desde las iniciativas legales y la política de educación ambiental, incluye a las instituciones de educación superior a incluir dentro de sus actividades curriculares la formación o inclusión en sostenibilidad desde el punto de vista profesional de cada carrera. Entonces, se debe desarrollar y fortalecer los proyectos ambientales universitarios, entonces deben incluir un plan de acción con enfoque participativo. Puedes avanzar, por favor. Integrar la educación ambiental en los currículos, entonces, como les comentaba, se debe incluir desde el punto de vista de cada programa o desde el enfoque de cada programa. Entonces, cómo pueden influir desde su carrera profesional en el impacto del cambio climático. Fomentar la investigación y producción de conocimiento ambiental. Puedes avanzar, por favor. Articularse con actores sociales y territoriales. Entonces, las IES pueden actuar como centros de conocimiento y mediadores de estas estrategias y acciones de cambio climático, impulsar la participación estudiantil ciudadana, desarrollar actividades que promuevan estas acciones y participar en procesos de evaluación y seguimiento de la política. Listo. Ya continuamos con el sector legal, ya nuestro último contexto. Listo. Gracias, Lau. Ya para finalizar en el factor legal, tenemos algunas iniciativas legales que pueden impactar la categoría. Una de ellas es la actualización del modelo de acreditación, ¿sí? que busca flexibilizar la acreditación y sus procesos. También nace la acreditación de unidades académicas, ¿sí? Además de los programas y la institución que se puede acreditar, también las unidades académicas acreditables. Que sería, que viene siendo una facultad, ¿sí? Retirar el concepto de resultados de aprendizaje y eliminar algunos requisitos en las condiciones iniciales para las universidades con acreditación institucional. Tenemos el decreto
0529 de 2024, en el que se ajusta el registro calificado, ¿sí? Como fortalecimiento y autonomía institucional. Este pretende flexibilizar también trámites de obtención y renovación de registros calificados, principalmente en regiones, y también promueve o permite la modalidad híbrida, incentiva la modalidad híbrida y la colaboración entre universidades y diferentes actores del sector productivo. Pasamos otra, es en cuanto a la evaluación de inglés para la prueba PISA. Las próximas pruebas PISA se están desarrollando en este momento, que es en el 2025, las anteriores fueron en el 2022, y tendrá como eje principal la evaluación de inglés, ¿sí? Junto con ciencias, matemáticas, lecturas que se ha venido desarrollando, incluiría por primera vez inglés, ¿sí? Como prueba internacional, en donde evalúa las habilidades de lectura, comprensión auditiva y expresión oral. Esta prueba solamente se le realiza a los estudiantes de 15 años y se está realizando entre el 18 de agosto y el 30 de septiembre de este año. Tenemos el decreto 1174 del 2023, en donde extiende la vigencia de registros calificados vencidos o próximos a vencer, ¿sí? Para darle tiempo a las universidades para poder seguir ofertando programas, ¿sí? Sin estar fuera de la ley. Esta medida corresponde a la necesidad del ministerio en evacuar miles de procesos que tiene pendiente, ¿sí? También intentar poner un nuevo funcionamiento al SACES y revisar la celeridad y las formas de procedimientos de las salas CONACES. Otras iniciativas legales, tenemos el proyecto de ley 022 del 2023, ¿sí? Este proyecto busca frenar cobros extraordinarios, ¿sí? de instituciones, no solamente de educación superior, sino de los diferentes niveles, desde la primaria hasta la superior, para proteger la educación accesible, ¿sí? Busca que se adopten medidas y propone el proyecto también en la prohibición de remuneraciones desmedidas, regulación de incrementos de tarifas, ¿sí? Que estén acobijadas de acuerdo al IPC, y eliminación también de recargos por pagos atrasados, que no les cobren algunos pagos extraordinarios, de acuerdo a una fecha. Pasamos también a un proyecto del 271 del 22, que ya es ley en el 2024, que es la ley 2377 del 2024, en donde crea los consultorios psicológicos, ¿sí? Comunitarios adscritos a las diferentes facultades de psicología reconocidas por el ministerio. Estos consultorios, la principal función son espacios de aprendizajes prácticos que le permitan al estudiante pues desenvolverse en esos procesos académicos y tener acompañamiento y consejería. Pero adicional, no solamente a los estudiantes, sino también a estos consultorios sirven también para personas en condiciones socioeconómicas vulnerables, víctimas de violencia, estudiantes en instituciones públicas y otros grupos con especial protección. También serán beneficiadas de estos consultorios psicológicos a nivel nacional. Pasamos a la sanción presidencial 286 de 2023, que ya es ley, ¿sí? En el 2024, ley 2363, que aprueba el convenio con el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas en toda la región de América Latina y el Caribe. Facilita esa movilidad entre estudiantes, docentes e investigadores, ¿sí? Fortalece los procesos de internacionalización de la educación superior, permite también con esta ley permite el acceso a la información confiable en estos sistemas educativos de la región, y también genera confianza en los títulos y estudios que se convalidan en cada uno de estos países. Tenemos también el proyecto 158 de 2023, ¿sí? En donde se tiene como este proyecto de ley tiene como objetivo reconocer ya
las escuelas nacionales, no, las escuelas superiores normales como institución de educación superior. ¿Sí? Se les pueda permitir operar desde el nivel preescolar hasta la educación superior y pueda ser referentes de formación y desarrollo integral de los niños. ¿Sí? Anteriormente llegaban hasta el grado 13, que es la normal superior, y ahí pasaban ya a una institución de educación superior. Ya con esta nueva ley, ellas mismas pueden optar y promover educación superior y profesionalizar gran parte de lo que son los docentes y licenciaturas. Esta ley ya fue aprobada en el Senado en el 2024 y está tramitando actualmente en el Congreso para hacer ley en este periodo que queda de 2025. Y con eso terminamos el factor legal, ¿sí? Toda esta información en donde recopilamos los diferentes factores del contexto, tanto nacional como internacional, y la categoría de educación superior estuvieron revisadas y influenciadas por estas fuentes, ¿sí? Todas se sacaron de fuentes confiables, ¿sí? De reportes, investigaciones e informes que nos dan estas entidades públicas, algunas públicas y privadas, para poder tener este pestel institucional y este análisis del entorno. Muchísimas gracias, equipo. Gracias a todos por haberse mantenido en sintonía hasta este momento. Sé que fueron 2 horitas largas, pero realmente es información de muchísimo valor y, como siempre les decimos, es algo que queda a su completa disposición, al igual que todos nuestros informes de estudios ya más específicos, como el de población SENA, como el de empleabilidad y como el de market share, que fueron apartes que se presentaron aquí. Mil y mil gracias a todos. Cami, no sé si quieres agregar algo. Claro que sí, no. Me uno a tus agradecimientos, a todos, a la gerencia de mercadeo, al equipo que contribuyó y como lo mencionábamos al inicio con Jason, esto fue un trabajo colaborativo con diferentes líderes académicos y administrativos. Cada vez los vamos invitando y vamos participando más en esta consolidación. Esperamos que este informe sea de mucha utilidad para nuestra ruta 2026-2030. Tenemos aquí el código QR y asimismo lo podamos tomar como referencia en todos nuestros procesos de la institución para identificar oportunidades de mejora, posibles amenazas del entorno y de esa manera estar mucho más preparados. Entonces les deseamos una feliz tarde desde la Gerencia de Planeación y Mercadeo y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. Gracias, Camille.